por las reiteradas declaraciones del señor Rafael Correa, nos deja entrever que él va a tratar de generar incidentes, de generar caos estos 4 años. ¿Cómo se debe frenar esa actitud que deja de ser política y democrática? Mire, la mejor manera de sepultar al correísmo va a ser con una eficiente gestión gubernamental. Y yo creo que eso debe tener claro el presidente Noboa. Y si es que él tiene que convocar a un gran acuerdo nacional para poder implementar una buena gestión gubernamental, va a tener apoyo. Que tienda puentes con organizaciones sociales, con organizaciones políticas comprometidas realmente con el país, que sobre todo tengan vocación democrática, porque yo veo que el señor Correa simplemente tiene insisto, una obsesión por recuperar el poder. En este caso, por ejemplo, insistía en el nombre de Viviana Veloz, que es una persona muy leal a él, en lugar de, no sé, pues buscar en sus filas una imagen fresca, ¿no? Entonces se aprecia que en el correísmo no hay un compromiso con el país, digamos, una preocupación por las necesidades ciudadanas. Entonces yo creo que no le va a alcanzar ese capital político y de hecho ya la gente mira mejor esta nueva forma de hacer política. Por ejemplo, el presidente Noboa ha sabido aprovechar su buen posicionamiento en redes sociales, por ejemplo. Ya a la gente no le agrada el político agresivo, violento, que solo se dedica a atacar, a confrontar, que es el estilo del correísmo y particularmente de su líder, Rafael Correa. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad, buscado un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Para estar bien informados, gracias por elegir este espacio de cobertura internacional y nacional Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por redes sociales como YouTube. Hoy tenemos como invitado al doctor Darío Echarty. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Jurisprudencia. Es experto en Derecho Penal y vamos a conversar sobre la figura de la justicia universal. Esto es juzgar a dictadores que no pueden ser llevados, por ejemplo, a los juzgados a nivel de la Corte Penal Internacional. Este es el diálogo con el doctor Echarty. La justicia universal opera. Un ejemplo, lo que están haciendo en la República Argentina. En este caso, sobre los dictadores, este matrimonio de Nicaragua. Doctor, ¿cuán efectiva es esta forma de juzgar a dictadores? Bueno, es una de las pocas formas que existen, porque los dictadores precisamente son dictadores porque monopolizan, digamos, la fuerza, y entonces, en general, y en particular también, las dictaduras no tienen un poder judicial independiente. La Argentina tiene una tradición en habilitar su jurisdicción para juzgar a personas que hayan cometido graves crímenes, como en el caso de la dictadura de Nicaragua, en casos en que en estos países lógicamente no haya un poder judicial independiente y que no se ven otras circunstancias. O sea, esto está previsto en la Argentina desde 1853 y además está basado también en jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina y en numerosas declaraciones de la OEA, de las Naciones Unidas, y en los principios que surgieron del Tribunal de Nuremberg, que juzgó a los jerarcas nazis de Tokio, de Ruanda, de Yugoslavia, es decir, de todos los tribunales penales internacionales ad hoc que se fueron creando, fueron estableciendo todos estos principios. Para actuar de esta manera, ¿tiene que constar en la Constitución de cada uno de los países? Bueno, no necesariamente. Menciono el caso argentino porque es atípico de que en una Constitución en 1853 ya hablara de que podría ser competente la justicia para juzgar hechos en caso que se violaran los derechos de gentes, se decía en esa época. Se refería, después lo dijo nuestra Corte, a los graves crímenes contra la humanidad.
No necesariamente, porque los países han firmado y se han comprometido con distintos tratados internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, de la Corte Penal Internacional, que prácticamente los obligan a actuar en estos casos. Pero bueno, después está la cuestión política, institucional, ¿no es cierto?, de cada país y de cada poder judicial de cada país y de cada juez de querer o de poder hacerlo. Pero la vía está abierta para muchos países, aunque sus constituciones no lo prevean, pero que hayan firmado determinados tratados internacionales. Entonces sí es posible. En el caso del Estatuto de Roma hay varios países que no han firmado. Estados Unidos no lo ha firmado, Rusia, China tampoco. Exacto. En este caso Nicaragua igualmente no lo tiene. Exacto. Y por eso hay que ver cómo en el caso de Nicaragua, tras el proceso que usted ha impulsado, se pueda juzgar a estos dictadores. Claro, sí, igual le hago una aclaración que es obvia, pero hay muchos países que no han firmado el Tratado de Roma, pero que tienen poderes judiciales independientes, como en el caso de Eso Estados es indiscutible, Unidos. el caso de Estados pero, Unidos por ejemplo, basa la democracia en la justicia. Entre otros, porque si aquí hubiera una violación a los derechos humanos, la justicia se encarga. Y ese es el problema y muchas veces la diferencia entre las dictaduras y las democracias y entre la vida y la muerte, o entre la dignidad, digamos, y la indignidad de la tortura, por ejemplo. Nosotros en Argentina lo que hacemos es construir un caso para que el día de mañana, más allá de las órdenes de captura internacional, más allá de la visibilidad para que el mundo conozca lo que pasa en Nicaragua, pero además hay otra cuestión que está escondida, que no es menos importante, que toda la prueba que nosotros sustanciamos hoy en Argentina es tiempo ganado el día de mañana cuando Nicaragua recupere la democracia y tenga un poder judicial independiente, porque por vía de cooperación penal internacional, cuando Nicaragua tenga una justicia independiente capaz de juzgar a los dictadores y a sus cómplices, va a poder pedirle a la justicia argentina toda la prueba y se va a ahorrar años de tiempo para esclarecer la cooperación técnica, la que actualmente se usa en otros casos. Claro, entre países democráticos, supóngase cualquier caso, es decir, cualquier caso de crimen organizado, de narcotráfico, de cualquier delito importante o de un delito menor, de la pornografía infantil, de las redes de trata, si los países cooperan en materia penal y se pasan información y pruebas unos a otros, y esa prueba se admite en los expedientes judiciales de los otros países. Bueno, hoy Nicaragua no tiene una democracia, no tiene una justicia independiente, pero algún día la va a tener, yo no tengo dudas de eso, y cuando la tenga, esa justicia independiente, cuando decida juzgar a los actuales dictadores y cómplices, va a poder solicitar a la Argentina toda esa prueba y va a ahorrar un montón de tiempo porque la Argentina durante casi 3 años a esta altura ha colectado una cantidad de prueba que es abrumadora. Doctor, ustedes preocupados por lo que pasa en otros países, en lo interno, en la República Argentina, un gobierno que también tuvo muchos años en el poder, una persona juzgada, una persona que ha sido sentenciada como la señora Cristina Fernández de Kirchner. Me imagino lo que quieren es verle a ella tras las rejas y devolviendo los miles de dólares que se han robado, como ha ocurrido en otros países también. Lo importante acá, más allá de mi opinión, es que la justicia argentina está actuando, que en la Argentina no hay impunidad para nadie, que no la debe haber, y que hay que seguir adelante siempre dentro del marco de la democracia, siempre del marco del respeto por los derechos de todas las personas. En la Argentina hay un sistema judicial que funciona a pesar de sus inconvenientes, porque los tiene, pero funciona. De hecho, ha logrado condenas muy importantes, también condenas no tan conocidas en materia de crimen organizado, en materia de narcotráfico, en materia de otros delitos de redes de trata y también de delitos de corrupción. O sea, en Argentina hay un poder judicial que con dificultades funciona independientemente de los gobiernos, donde las personas tienen derecho a defenderse y así lo hacen, y donde después, a lo largo de todo un proceso, llegan después de distintas instancias a distintas conclusiones. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos realizando un análisis de carácter internacional sobre los efectos de las dictaduras, aquellos dictadores que no pueden ser juzgados en sus países porque manejan la justicia y a nivel internacional porque no son parte, por ejemplo, del Estatuto de Roma. Esto es, no pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.
Vamos a hacer una pausa comercial. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Proseguimos este diálogo que lo estamos sosteniendo en la ciudad de Miami con el doctor Darío Richarte, profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Se puede erradicar la impunidad que a la postre en nuestros países sí está presente? Caso del Ecuador, un país en el que escasea todo, pero le sobra el dinero a quienes gobernaron durante 10 años, como el caso del correísmo. Mire, la impunidad, erradicar la impunidad es una tarea, le diría, casi imposible. Pues siempre va a seguir existiendo, lamentablemente. Lo que sí tenemos que hacer son todos los esfuerzos para que haya justicia. Es decir, la forma de erradicar la impunidad es, en la medida que avance la justicia, obviamente la impunidad se va reduciendo. Entonces, en la medida en que se favorezcan y se lleven a cabo investigaciones con todas las garantías para todas las personas que están involucradas en procesos democráticos, y se avance en la justicia, la impunidad va a ir cediendo. Lamentablemente el ser humano tiene una condición, es decir, no somos todos buenos, ¿sí? Es decir, tenemos distintas partes. Y es una pelea eterna, pero lo más importante, como fue con Nuremberg, con el Tribunal de Nuremberg, con los tribunales internacionales, es siempre lo más importante cuando hubo víctimas, cuando hay una violación masiva a los derechos humanos, cuando hay hechos de corrupción muy grandes o de crimen organizado. O sea, lo más importante es no dejar el valor justicia suprimido. O sea, restablecer el valor justicia a través de la actuación de los tribunales, precisamente para que no quede nada impune. Y después, con memoria y con verdad y con justicia, poder seguir construyendo las bases de un país democrático. Entonces es una pelea permanente. Entonces si nosotros decimos vamos a erradicar la impunidad, es como que nos estamos rindiendo en esa pelea porque sabemos que algún día lo vamos a lograr. ¿Y qué pasa cuando logremos eso? Si paramos, va a seguir habiendo impunidad. Entonces nunca nos tenemos que rendir contra la impunidad y tenemos que pensar que nunca va a ser erradicada para poder seguir en la lucha contra ella. Doctor, la última pregunta. El expresidente Rafael Correa, él hace campañas políticas desde afuera, está sentenciado, su ex vicepresidente está en la cárcel, llega hasta México, va a Colombia, pretende llegar al poder nuevamente. Tiene sentencias y no es apresado. ¿Qué se debe hacer con la comunidad internacional? Bueno, no conozco el tema técnico de Correa, conozco el caso de Correa, por supuesto. Está sentenciado. Claro, pero no conozco técnicamente qué pasos dio la justicia ecuatoriana en relación con las órdenes de captura con respecto a él y cuál fue la respuesta de Interpol frente a eso. ¿Y cuál fue la respuesta? No ha sido positiva la respuesta de Interpol y tampoco de Bélgica, que le ha dado la posibilidad de que viva allá. Para mí para mí el camino a seguir técnicamente es un poco orientarse, no solo en Correa, seguramente tuvo otros cómplices. Yo no conozco el caso en particular, sinceramente, sí conozco lo que representó. Es un grupo numeroso. El correísmo en Ecuador y sé el resultado de las últimas elecciones, cómo fue, y me pareció muy bueno para la democracia ecuatoriana, pero no sabría aconsejarle en este caso, se lo digo con humildad. Lo que sí creo que siempre la clave está en la cooperación internacional y está en agotar todas las instancias dentro de lo que son esos mecanismos. Vinculaba esta pregunta cuando escuché en su conferencia que decía en algún momento este grupo de nicaragüenses van a viajar y los van a detener. En el caso del señor Correa, a lo mejor un día se le duerme el diablo, viaja a un país en donde sí puede ser detenido. Sí, para eso debería tener una orden de captura vigente
y el país formar parte de Siempre ese, aceptado por Interpol. y son los que tienen a su cargo eso. Son las policías de Interpol, es la unión de las policías del mundo, por decirlo fácilmente. Entonces, sí, debiera tener una alerta roja de Interpol, entre otras cosas, pero eso me parece que es algo básico para que eso pueda pasar. Ahora, es como usted dice, ahí está él, hay otra gente, nunca se sabe. Aparte no se puede, no hay una página web donde uno pueda ver, la hay, pero no es inmediata, donde uno pueda ver, bueno, tengo, no tengo, me pusieron ahora la alerta, no me la pusieron. Siempre cabe la posibilidad que en algún momento, por algún motivo, esa alerta que hoy no está, aparezca. Cuando estaba Cristina Fernández viajaba a la Argentina continuamente. Ahora con el presidente Milei me imagino que no lo va a hacer. Pero no, si ella lo está en hiciera, Argentina, ella vive en Argentina. No, en el caso de ella, digo, sí. me refiero a Correa, que cuando estaba en la presidencia bueno, claro. era visitante permanente. Bueno, lo que pasa es que hay un tour que hacen los dictadores, como en el caso de Ortega, y se visitan entre ellos con Venezuela, con Irán, pero ahora ni siquiera están saliendo. Si usted ve, bueno, la asunción de Maduro llegó a último momento, pero tiene dudas sobre si salir, sobre si no salir. Es decir, no sabe si tiene una emergencia y el avión aterriza en otro lado. Son situaciones que se pueden dar. Así que, bueno, esto dicho, ¿no? Un poco son contingencias, ¿no? que nadie está exento que pasen, pero que son evaluadas a la hora de ponerse en movimiento. Pero bueno, no nos queda otra que convertir, digamos, en cárceles para ellos sus propias fronteras, con respecto a los dictadores, lo digo, ¿no? Pero bueno, esa es la situación actual. Muchas gracias, A muy usted. amable, No, doctor. por favor. Agradecemos al doctor Darío Richarte por haber sido parte del programa de hoy con este análisis sobre la justicia universal. Vamos a la pausa, tendremos otro invitado. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos en nuestro espacio de opinión. Tenemos un invitado para analizar la situación política del Ecuador. En esta parte del espacio de opinión tenemos como invitado al doctor Salim Saidán. Nos vamos a conectar con la capital de la República del Ecuador, con Quito. Gracias por estar con nosotros, doctor. Han sido nombradas las autoridades en la Asamblea Nacional. El señor Nils Olsen, él fue ministro de Turismo en el gobierno del señor Guillermo Lasso y también del actual presidente Daniel Noboa. Tenemos que ser realistas. Ante la polarización política, el gobierno tendrá que ser ingenioso a la hora de buscar diálogos con la oposición, con el correísmo. ¿Será factible crear una mayoría pragmática en algún momento para producir legislativamente leyes que vayan en favor del Ecuador que tanto las necesita? Difícil, licenciado Guayo, porque hemos visto penosamente los típicos acuerdos legislativos solamente para alcanzar dignidades en la Asamblea Nacional, ¿sí? Mire, por ponerle un ejemplo, cuando la señora Mónica Salazar fue tomada en cuenta como vocal del CAL, para integrar el CAL en representación de la Revolución Ciudadana, cuando ella renunció al movimiento, claro, eso definitivamente no demuestra ningún tipo de consistencia ideológica de parte de la señora, ¿no? Si ella fue electa por un movimiento y después actúa apoyando al oficialismo, como que resulta contradictorio, poco consistente desde el punto de vista ideológico. No sabemos, de hecho, qué ideología tiene la señora para que haya, digamos, traicionado a su movimiento que la llevó finalmente a obtener una curul. Por otro lado, también lo de Pachacuti, que es sorprendente, ¿no? 6 de los 9, me parece, asambleístas terminaron apoyando al candidato oficialista, a Nils Olsen. Y mire lo que pasó con la segunda vicepresidencia. Hubo problemas para designar a la segunda vicepresidenta. Hubo un primer intento fallido
Después, finalmente, alguien de Pachacuti obtuvo la segunda vicepresidencia, pero realmente ese movimiento tiene claro un norte ideológico, me parece que no. Entonces, yo no veo consistencia ideológica, y además hay otra cosa que me preocupa, mi estimado Fernando, es que es una asamblea muy joven. Alguien puede decir que, bueno, para refrescar ideas, mejorar las prácticas, que no se sigan con esas malas prácticas de la politiquería, pero también preocupa la improvisación que pueda haber para la producción legislativa y la falta de identidad política que deberían tener todos los asambleístas para poder trabajar en beneficio de sus, de sus electores y del pueblo en general, ¿no? Entonces, no tengo muchas esperanzas, les soy bien franco, mi estimado licenciado Aguayo, por esta conformación que me llama bastante la atención. Inclusive también, mire, mucha gente puede decir, no, que el título no garantiza nada, pero mire, no tienen título registrado 24 asambleístas, 24 asambleístas. Las imperiosas necesidades que tiene el Ecuador y la solución de agudos problemas debe llevar al presidente de la República a priorizar lo que va a ser su agenda gubernamental. Pero para eso necesariamente tenemos que insistir, hay que buscar diálogos, apoyos en el ámbito político. ¿Tendrá la habilidad el presidente para estos logros? Bueno, a partir del 24 de mayo en que toma posesión el presidente de la República, esperamos que se ejecute el plan de gobierno conforme al plan ingresado en el Consejo Nacional Electoral, que el presidente de la República pueda realizar una buena gestión gubernamental en compañía de un equipo técnico, ¿no? Lo que aspiramos es que conforme un buen gabinete, que esté a la altura de cada una de las carteras de Estado, que no solamente tengan buena formación, sino una destacada experiencia en el campo que se les confía. Y que de parte de la Asamblea Nacional exista obviamente una adecuada fiscalización para que cumplan sus funciones las autoridades de gobierno. Lo que me preocupa, estimado licenciado Aguayo, es que yo no veo todavía claridad en cuanto a la priorización de la agenda gubernamental, ¿sí? Para buscar más perfiles técnicos, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República creo que ya nos debería dar pistas de qué cambios va a implementar en este periodo de gobierno, porque en el anterior, yo sé que era un periodo de transición, pero considero yo que sí nos dejó un sinsabor el que existan tantos encargos, el que existan ciertas carteras de Estado confiadas a personas que no tenían el perfil técnico adecuado. Entonces, ojalá que el presidente de la República rectifique por el bien del país. Y también que ya dejemos de lado este tipo de discursos coyunturales, que el proceso constituyente nos puede tomar 2 años. Al presidente de la República le puede costar esto la mitad de su periodo presidencial. ¿Vale la pena destinar la mitad del periodo de gobierno en época de crisis, en varios frentes? Yo considero que sería una lástima perder el tiempo en eso, sin desconocer que hacen falta reformas, ¿no? Obviamente hacen falta reformas en el ámbito institucional especialmente, que ojalá se puedan implementar con el apoyo de la Asamblea. Yo creo que, por ejemplo, si es que el presidente tiene una mayoría legislativa importante, ojalá pueda presentar ahí reformas parciales a la Constitución y que sean aprobadas por esta nueva mayoría que podría evitarnos el proceso constituyente. A su entender, ¿cuál es el futuro de la revolución ciudadana, del correísmo, cuando vemos posturas diferentes a las que mantiene Rafael Correa? Esto de desconocer las elecciones y el triunfo de Daniel Noboa. Se ha manifestado claramente que hay que respetar la voluntad del pueblo. ¿Cuál va a ser el final del partido de Correa? Bueno, profundamente debilitado el correísmo con los resultados de la elección presidencial en segunda vuelta y además con la elección de autoridades en la Asamblea Nacional. Y yo celebro aquello por una sencilla razón. No veo que tengan una agenda democrática en ese movimiento, ¿sí? Veo que simplemente el liderazgo gira en torno a una sola persona, ¿sí? Que definitivamente tiene una fijación por recuperar el poder, que le hace, que le ha hecho desgastarse tanto que ya la gente, obviamente, ya lo ve como una persona que
sufre algún tipo de trastorno obsesivo por recuperar ese poder. Entonces yo no veo que en ese movimiento hay una agenda de país en la que se anteponga el interés ciudadano por sobre el interés partidista. Veo más bien que hay una forma de proceder, especialmente en la Asamblea, solamente para boicotear, para justamente lo que usted dice. Algunos lo interpretan como una maniobra hábil del correísmo para tener más incidencia en el CAL, porque el señor Chávez del Movimiento Reto, aliado del correísmo, habría ofrecido el apoyo al oficialismo para la elección de autoridades. Pero claro, finalmente no se sabe si fue un acto de ingenuidad del oficialismo, porque el ceder una vocalía a ese movimiento puede en algún momento significar un voto en contra de, de la agenda oficialista, ¿no? Usted sabe que ese tipo de movimientos no tienen una identidad política clara y están simplemente apegados digamos, a las autoridades de conveniencia, ¿no? Mire, por ejemplo, en este caso, yo creo que el señor Chávez del Movimiento Reto no ha sabido explicar por qué razón el cambio de postura, ¿no? No ha sabido explicar. Dice que es supuestamente para asegurar gobernabilidad, que ellos quieren facilitar las cosas de la acción legislativa, pero yo tengo mis dudas, estimado licenciado, y creo que no tienen que ser tan ingenuos, no tienen que ser tan ingenuos en el movimiento oficialista, creyendo que cualquier persona disidente de los movimientos les va a apoyar sin pedir algo a cambio. Ya sabe cómo es la política en este país. Por las reiteradas declaraciones del señor Rafael Correa, nos deja entrever que él va a tratar de generar incidentes, de generar caos estos 4 años. ¿Cómo se debe frenar esa actitud que deja de ser política y democrática? Mire, la mejor manera de sepultar al correísmo va a ser con una eficiente gestión gubernamental. Y yo creo que eso debe tener claro el presidente Noboa. Y si es que él tiene que convocar a un gran acuerdo nacional para poder implementar una buena gestión gubernamental, va a tener apoyo. Que tienda puentes con organizaciones sociales, con organizaciones políticas comprometidas realmente con el país, que sobre todo tengan vocación democrática, porque yo veo que el señor Correa simplemente tiene insisto, una obsesión por recuperar el poder. En este caso, por ejemplo, insistía en el nombre de Viviana Veloz, que es una persona muy leal a él, en lugar de, no sé, pues buscar en sus filas una imagen fresca, ¿no? Entonces se aprecia que en el correísmo no hay un compromiso con el país, digamos, una preocupación por las necesidades ciudadanas. Entonces yo creo que no le va a alcanzar ese capital político y de hecho ya la gente mira mejor esta nueva forma de hacer política. Por ejemplo, el presidente Noboa ha sabido aprovechar su buen posicionamiento en redes sociales, por ejemplo. Ya a la gente no le agrada el político agresivo, violento, que solo se dedica a atacar, a confrontar, que es el estilo del correísmo y particularmente de su líder, Rafael Correa, que como ustedes pueden ver, sigue insistiendo sin sustento con esta tesis del fraude, esta tesis tan absurda. De hecho, fue patética la forma como él explicaba este supuesto fraude del traspaso del voto, que supuestamente la tinta se traspasa. Fue realmente patético y quedó muy mal después de eso. Y la falta de rigor técnico con la que presentaron las supuestas evidencias de un fraude absolutamente inexistente. Entonces, demostraron ser malos perdedores y adicionalmente demuestran tener poca vocación democrática. Ojalá que el señor Correa nos sorprenda dejándole gobernar al presidente de la República. Yo recuerdo que eso lo hizo al inicio del anterior periodo. Hubo un acuerdo legislativo importante que duró muy poco. Ojalá que ahora el señor Correa esté consciente que ya a la gente no le gusta ese viejo estilo de hacer política confrontativo, agresivo, y que más bien entienda que lo más importante va a ser aunar esfuerzos para solucionar las graves crisis que enfrenta el país, ¿no? Generar más confianza en el mercado internacional solamente se va a lograr si es que unimos esfuerzos y logramos un acuerdo especialmente
en la Asamblea Nacional, y no un acuerdo con repartos, ¿no? Tú te llevas de esta institución, tú nombras al director provincial del IES, tú nombras al director provincial del SDI. No. Ese tipo de acuerdos son los típicos de la partidocracia. Ojalá que el presidente Noboa no solo cambie de manera estética su forma de hacer política, sino también su forma de llegar a acuerdos. Que su forma de llegar a acuerdos no impliquen ceder simplemente cargos, repartir cargos, que es lo que siempre ha pasado en este país, lastimosamente. Entonces, creo que a Correa le va a afectar muchísimo el tener una exitosa gestión gubernamental, y al país, en cambio, nos va a beneficiar mucho que este gobierno sea exitoso. Yo creo que lo único que le podemos desear a este presidente es que tenga éxito en su gestión y que de una vez por todas logre sepultar a estos autoritarismos que estaban obsesionados por recuperar el poder, ¿no? Gracias, doctor, por haber participado en este análisis que lo que busca es orientar adecuadamente a la opinión pública ecuatoriana. Gracias a nuestros invitados. Ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América, espacio de cobertura internacional y nacional, a través de Vito TV en el Ecuador, por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo, y por redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando es competitividad, equivocado, un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el